Bueno, a nosotros nos gustaría en primer lugar agradecer a Enesabel y a toda la organización de Granada Ciudad de la Ciencia porque cuente con nosotros para esta apertura de año de las charlas de ciencia aquí en el Lemon Rock. Gracias al Lemon Rock y disculpad a vosotros porque, bueno, problemas del directo y de las tecnologías que no siempre nos acompañan. Y bueno, vamos a empezar hablando de alimentación funcional, pero primero yo soy Mariluz. Mis compañeros, como bien han dicho, son Sandra. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Son Sandra, Álvaro, Javi. Y bueno, no os pongo el currículum por si necesitamos trabajo, que probablemente alguna vez lo necesitemos, pero bueno, no es ese el caso, sino es para que veáis que no solo somos distintas disciplinas infiltrados en un mundo de químicos, sino que realmente, aunque nosotros desarrollemos nuestra labor investigadora en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada y en el Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional, los perfiles tan interdisciplinares como son biólogos, nutricionistas, tecnólogos de alimentos, químicos, también tenemos por aquí compañeros y compañeras biotecnólogas, ingenieros, farmacéuticos. Es muy importante en el área de los alimentos funcionales, ¿vale? Porque realmente cada una de las líneas de investigación que ya personalmente vamos desarrollando tienen que ver todos con la alimentación funcional. Y bueno, haciendo un poquito de campaña, vamos a empezar con un grupo nosotros de divulgación científica y bueno, nos llamamos los Científicate. No era la primera opción era los Bactri Science porque nos gusta cantar, pero necesitamos un quinto componente que tenga la voz bonita. Nosotros no. Entonces, mientras tanto, vamos a seguir llamándonos Científicate, que si queréis buscarnos en redes estamos por ahí, estamos iniciando en el camino de la divulgación científica, pero para lo que hemos venido aquí no es para hacer propaganda, es para hablar de la alimentación funcional y no es lo de comer sin engordar, ¿vale? Esto es de cómo los alimentos que normalmente consumimos tienen un efecto beneficioso para nuestro organismo más allá de nutrirnos, que oye, que ya es bastante, que tampoco le vayamos a quitar mérito a eso. Pero realmente este término de alimentación funcional, como veremos más adelante, surge pues hace 30 años casi. Pero hay registros de una relación con la alimentación y sobre todo con las plantas en la medicina. De hecho, en el año 3000 a.C., mientras que en África estaban liados haciendo pirámides, en América estaban cultivando por primera vez el algodón y hacían cerámica para distraerse, en Europa ya eran más pro y hacían construcciones megalíticas, pues bueno, en Asia se estaban empezando a extinguir los mamús siberianos, pero también en la región sumeria, en Nippur, se han encontrado restos en tablillas de arcilla de utilizar remedios naturales contra ciertas enfermedades. Y bueno, estos son los primeros registros que tenemos de esa relación de la influencia de las plantas en la salud, ¿vale? Hay tablillas de estas de arcilla en las que recogen distintos remedios en los que, bueno, algunos no son muy agradables, pero mezclan orina, sal, miel, utilizan distintos tipos de extractos de plantas pues para curar, tanto poniéndolo por encima de la piel como mezclándolo con cerveza, que ellos no se perdían nada, para mejorar la salud, ¿vale? 1500 años después encontramos en Egipto, que ya se ve que tenían controlado el tema de las pirámides, encontramos los primeros manuscritos que tienen una referencia médica del uso de las plantas, ¿vale? Por este tiempo, bueno, esto es un fragmento traducido, no lo he traducido yo, ahora os digo quién lo tradujo, pero bueno, como veréis, hay una parte mística, una parte de el Dios que nos manda estas cosas tan malas, vamos a rezarle y vamos a hacerle un hechizo que nos vamos a curar, pero realmente en este año, en el 1500 antes de Cristo, ya aparte de decir vamos a hacer un hechizo, podemos ver cómo dice que además del hechizo vamos a tratar esta enfermedad con una piedra de sangre de elefantina molida, granos rojos, algarroba, vamos a cocinarlo con aceite y miel y deben ser comidos por él, o sea, el enfermo, por las mañanas para calmar su sed y curar su enfermedad mortal. Este es el papiro de Esber, ¿vale? Dice la leyenda que Esber, en 1872, él era un apasionado de estos temas de Egipto y dijo, pues voy a ir con mi benefactor por allí a ver si encuentro algo, que me han dicho que hay un papiro que se han encontrado en unas momias y que le están dando mucha importancia. Hizo él su trueque, le convino y 3 años después lo tradujo y gracias a Esber tenemos los primeros documentos de lo que es una primera medicina, ¿vale? Ya más cercano al año cero,
tenemos a Hipócrates. A ver, Hipócrates es el padre de la medicina. Se sabe muy poco de Hipócrates, pero realmente sí que no todo se le atribuye a él, sino que también a la gente que lo seguía. Pero sí que quedaron registros de la relación de la comida con la salud, ¿vale? Y sobre todo su frase más conocida, que el alimento, que la comida sea tu alimento y tu alimento tu medicina, ¿vale? Pero no solo esto, es que la importancia de Hipócrates como padre de la medicina es que relacionó el estilo de vida con ciertas enfermedades. En estas dos frases podéis ver cómo él relacionaba la muerte súbita como más frecuente en personas obesas y cómo también la obesidad la veía como una causa de infertilidad en las mujeres, ya que la frecuencia de la menstruación estaba reducida, ¿vale? Esto es muy importante, que aunque él se basara en conceptos anatómicos y fisiológicos erróneos, también vamos a perdonarle que era el 400 a.C., pero bueno, esto es un paso muy importante. Este paso es muy importante porque deja atrás muchas leyendas, muchos hechizos, y realmente nos basamos en evidencias, ¿vale? Ya más llegando a nuestra época, en el 1800 después de Cristo, aquí los farmacéuticos, los médicos, realmente ellos estaban interesados en ver qué compuestos activos, que al final es lo que se componen los fármacos, qué compuestos activos habían dentro de las plantas que servían para curar, ¿vale? Entonces Friedrich Schütz, con 14 años, se hizo ayudante de un farmacéutico y él veía que cuando recetaban opio, veía que la gente, los enfermos que lo tomaban, tenían como distintas reacciones, ¿vale? Dependiendo de qué tipo de opio era, veía distintas reacciones. Entonces él sabía que tenía que haber algo dentro del opio que era fijo, pero que había otras cosas que lo hacían variar. Entonces él quería encontrar el principio somnífero, ¿vale? ¿Cómo lo hizo? Él, como tenía acceso a la farmacia, intentó aislar con reacciones químicas la morfina, lo consiguió y empezó a probar esta morfina en animales, ¿vale? Intentó llegar a dosis que no fueran letales, lo consiguió, publicó algunos artículos, no tuvieron relevancia, pero más adelante, como ahora, tenemos que pasar de animales a humanos, ¿vale? Entonces, ahora es muy complicado hacer ensayos de intervención en humanos, pero imaginaros en el 1800, muchísimo más. Entonces, ¿qué dijo? A ver, tenía 3 amigos, le dijo, venirse conmigo, tengo aquí un compuesto que lo quiero probar, vamos a tomárnoslo. La dosis letal la tengo comprobada ya en animales, vamos a ver cómo funciona. Tomaban un poco, veían que tenían como un efecto sedante, como que se encontraban ellos mejor. Si subían la dosis, empezaban a marearse, empezaban a encontrarse más, y ya si la dosis era muy grande, tenían náuseas, tenían vómito, caían. Y entonces ahí fue cuando realmente comprobaron que el principio activo del opio era la morfina. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que aunque haya muchos registros, ¿vale?, la relación de la alimentación y de las plantas con la medicina siempre ha estado documentada, ¿vale? Pero no es hasta la década de los 80 cuando surge el término de alimentos funcionales. Y ahora mi compañero Javi os va a explicar cómo ha surgido, de dónde viene y qué son los alimentos funcionales. Este desarrollo económico que se produjo en Japón provocó que la esperanza de vida de los japoneses aumentase, lo que se tradujo en una aparición de una serie de enfermedades crónicas que hasta la fecha no había, porque se morían antes. Entonces, esta aparición de nuevas enfermedades crónicas que había surgido provocó un aumento en el gasto sanitario de Japón. Entonces el gobierno dijo, ¿cómo nos podemos ahorrar un poco el dinero con la alimentación? Pues entonces lo que estuvieron haciendo fue promover el consumo de alimentos que provocasen efectos beneficiosos sobre la salud. Este tipo de alimentos los etiquetaron para que la gente supiera qué tipo de alimentos eran los que proporcionaba ese tipo de efectos beneficiosos. Lo etiquetaron con este tipo de símbolos. Y además lo llamaron foshu, que eran alimentos orientados a alimentos para uso específico en salud, ¿vale? Esta nueva ciencia empezó a producir un montón de alimentos que decían que eran funcionales, y ante ese auge de nuevos productos que salían al mercado, el gobierno nipón hizo que
que para que un alimento pudiese ser considerado funcional, tenía que cumplir 5 requisitos. El primero de ellos es que tenga una eficacia probada. El segundo, que tenga una seguridad alimentaria. El tercero es que los ingredientes que tengan sean nutricionalmente aceptados. No me puede decir que un bollicao que tiene alto contenido en hierro es un alimento funcional, porque tiene otra serie de ingredientes que obviamente no lo hacen beneficioso. Que tenga también garantía de vida útil y control de calidad. Tanto es así que la regulación era tan poco restrictiva que PESI sacó un alimento funcional, diciendo que la toma de ese alimento hacía que no engordase. Se sustentaban en que esa PESI era especial, porque su nombre es PESI especial. Tenía un componente que se llama dextrinas, que es un tipo de fibra, que evitaba la absorción de grasa. Y por tanto, si evita la absorción de grasa, pues no engorda. Así lo hicieron. Pues este refresco, pues no engorda. Si queréis alguna información, que esto es verdad, que no me lo he inventado, en internet un artículo de Juan Revenga, ¿vale? Y viene súper bien detallado y explicado y todo. Pero en Europa, allá por la década de los 90, cuando todos veíamos El Príncipe de Belén, el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, mediante su proyecto FUFOSE, definió claramente lo que era un alimento funcional. Y un alimento funcional es aquel que, más allá de sus propiedades nutricionales, tiene componentes que proporcionan efectos beneficiosos sobre uno o varias funciones fisiológicas del organismo. Así, esta definición hace que dividamos dos tipos de alimentos funcionales. Por un lado, los naturales, es decir, que naturalmente tengan esos componentes o esos ingredientes que hacen que tenga efectos beneficiosos sobre la salud. Un claro ejemplo es el aceite de oliva, que está top. Y los otros son los modificados o procesados. En este caso, son alimentos a los que se le añaden componentes que originalmente no están en ese alimento, pero que al añadirlo proporcionan un efecto beneficioso. Un claro ejemplo, pues, la leche en omega 3. Pero además, dentro de estos alimentos funcionales, también se incluyen aquellos alimentos a los que se le elimina o se le retira algún tipo de componente o de ingrediente que pueden afectar perjudicialmente a personas, como por ejemplo la harina sin gluten. Pero a ver, ahora, ¿todo lo que dicen que es funcional tiene de verdad un beneficio asociado y reconocido? Pues para eso está la policía en seguridad alimentaria, que es la EFSA. En Europa, la EFSA es la autoridad Europea de Sanidad Alimentaria, ¿vale? Que es la que se encarga de decir qué tipo de ingredientes se le reconoce un efecto beneficioso y que autoriza el uso de ese ingrediente. Hasta ahora, la EFSA es súper restrictiva, mucho más que la Agencia de Seguridad Alimentaria de Japón, y tiene reconocido y autorizado el uso de minerales, vitaminas, algunos tipos de aceites de ácidos grasos insaturados, como es el omega 3, de algunos polisacáridos y de algunos poliazúcares. Entonces, solamente esos ingredientes, cuando son añadidos a alimentos, solamente con ese tipo de ingredientes se puede poner en la etiqueta que tiene una alegación nutricional aceptada. Hace como eco. En el campo que a nosotros nos abarca, que es los compuestos fenólicos, la legislación es aún más estricta, o sea que la tenemos muy difícil. De hecho, solamente hay autorizados dos extractos o dos tipos de polifenoles, unos que se encuentran dentro del aceite del extracto de romero, pero que solamente se puede utilizar como conservante, nada de añadir fines saludables, y la otra son los polifenoles del aceite de oliva, pero solamente puede alegar que tienen efectos cardioprotectores solamente si ese aceite tiene más de 5 miligramos de hidroxitirosol por cada 20 gramos de aceite de oliva. Y me diréis, vale, hidroxitirosol, primer palabra. El hidroxitirosol es un polifenol, vale, segundo palabra.
El polifenol es un metabolito secundario de las plantas que éstas lo utilizan y lo sintetizan para protegerse de estreses ambientales. Por ejemplo, la luz ultravioleta pues sintetizan más cantidad de polifenoles para contrarrestar el daño que le pueda causar esa radiación. Vale, nosotros, el trabajo que realizamos en colaboración con el CIDAD y la Universidad de Granada, específicamente con el Departamento de Química Analítica, se basa en la búsqueda de compuestos fenólicos de plantas, su caracterización, es decir, saber y ponerle nombre a ese tipo de compuestos, comprobar su bioactividad y si resulta que de verdad son muy buenos, pues se añaden a alimentos. Este sería un poco el resumen general de nuestro sistema de trabajo, en el que abarcamos la obtención mediante técnicas de extracción, que la explicaré más adelante, el aislamiento, es decir, la purificación del compuesto específico que resulta beneficioso su consumo, la caracterización, que es saber qué compuesto es, la bioactividad, que es ver la actividad y el beneficio que aporta a su consumo, y posteriormente etapas de formulación en el propio alimento. Pues bien, antes de empezar a extraer y nada, primero tenemos que saber qué planta o qué hortaliza o qué vegetal en general vamos a utilizar. Puesto que no todas las plantas tienen la misma composición. Como podéis ver, el limón tiene ese tipo de polifenoles característicos. El hibisco, que ahora se ha puesto de moda en los gin tonic, tiene un montón de antocianinas distintos del limón. Entonces, hay una etapa de cribado y de saber qué tipo de planta es la que vamos a utilizar, ¿no?, en función de su composición. Por otro lado, en la siguiente etapa, el tratamiento de la muestra. No podemos en la vida vamos a poder utilizar una planta recién cortada y vamos a poder extraer los compuestos fenólicos. Para ello debemos de tenemos que hacer un pretratamiento de secado y de molturación para facilitar la liberación de esos compuestos que están en el interior de las plantas. Y ahora, antes de empezar con la parte de extracción, la parte dura, por Twitter lanzamos una encuesta para conocer un poco cómo hacíais algo tan sencillo como era hacer un té. Porque aunque no lo penséis, hacer un té es un sistema de extracción. Entonces, doña de Pocholate redactó el tweet y propuso 3 opciones. Una, coges tu taza con agua fresquita, le añades la bolsita y lo metes en el microondas. Otro, que tienes tu taza con tu bolsita y añades agua hirviendo. Y la otra era que coges tu bolita con tu té favorito dentro, la metes en agua fresquita, la calientas y esa es la infusión que tomas. Pues bien, después de analizar las 120 respuestas que hubo, no esperábamos tanto, vimos que lo más común que hacía el público era añadir agua hirviendo a la bolsita. Bueno, como también somos científicos y nos gusta también Sálvame, pues empezamos a ver un poco las respuestas, ¿vale? Entonces había gente sibarita que le encantaba comprar té a granel y que pensaba que lo de Orniman era para cutres. Otros que metían su taza con agua en el microondas, la calentaban y luego añadían su bolsita. Otros que eran inconformistas y que no le valía nada de lo que le proponíamos. Otros que estaban haciendo una tesis en extracción y dijeron, yo le voy a poner mi material y métodos completos en el tweet y que ellos lo averigüen como quieran. Otros que dijeron que solamente añadiendo agua hirviendo es como estaba bueno, que las otras 2 opciones alteraba el té y que sabía mal. Tiene bastante razón. Y por último, luego estaban los puristas que cogían el cazo de toda la vida, lo llenaban de agua y cogían las hojitas de té que tienen cultivadas en una macetilla y lo añadían. Pues bien, de esas 3 técnicas, de esas 3 opciones que hemos dado, son 3 opciones distintas de hacer un té y por tanto, de extraer compuestos fenólicos. La primera, que era la más votada, que era añadir agua hirviendo al té, se considera una infusión. Mientras que añadir al cazo con agua fría la bolita y hervir, espérate, que se me olvida el GIF, que ya que lo he puesto. Si añadía la bolita
en agua fría calentaba hasta ebullición, eso se considera una decocción. Y ya el más flojo de todos, que no tiene tiempo para perder, coge su tacita, le añade agua fresquita, le pone la bolsita y la mete en el microondas. Ese es el más pro, aunque no lo creáis. Está aplicando una técnica de extracción bastante novedosa, que es la que utilizamos nosotros en el laboratorio, que es una extracción asistida por microondas. Decimos asistida porque es como más guay, pero claro, yo ahora os cuento aquí toda la historia, pero de verdad, hacer un té de una manera o de otra, que para que os sirva a vosotros, hacer té de una manera o de otra, ¿de verdad altera el sabor? Pues, sí. Porque la persona que hace una infusión extrae una serie de compuestos que resultan agradables cuando tú te lo tomas. Sin embargo, el que hace la decocción añade la bolita y se olvida de que la bolita está con el agua hirviendo años, va a traer una serie de compuestos que resultan amargos al sabor. Pero claro, todo lo que estoy contando aquí, en realidad, ¿para qué nos sirve a nosotros? Pues si veis que teniendo en cuenta que utilizando distintos tipos de extracción el té te sale de una manera u otra, tiene que ser porque hay unos compuestos que se extraen de una manera o de otra. Entonces nosotros estudiamos las distintas maneras para obtener la mejor forma de extraer los compuestos que a nosotros nos interesan. Por tanto, las técnicas que nosotros utilizamos se dividen en tradicionales, que son las que he explicado ahora mismo, y luego las no tradicionales o más guay, novedosas, que sería la extracción asistida por microondas, que es la que he dicho que el flojo lo hace, y la extracción con fluidos presurizados. Pues bien, el microondas tiene un fundamento súper sencillo, que yo no lo sabía, y es muy sencillo, y todo el mundo lo utiliza. El microondas aplica dos ondas electromagnéticas perpendicularmente, es decir, una onda magnética y otra eléctrica, ¿vale? Ese tipo de onda hace que las moléculas que tienen carga alrededor, positiva o negativa, empiecen a girar, ¿vale? En este caso el agua. Pues si esas moléculas empiezan a girar y chocan unas con otras y se van moviendo y chocan con otras, esa fricción que provocan esas moléculas hace que la temperatura del agua o del medio donde estamos metiendo en el microondas se caliente. Vale, pero eso pasa en el agua, o sea, eso pasa en un líquido. Ahora, esto sería como un croquis de nuestro equipo, ¿vale? Pero si nosotros cogemos la bolsita, la metemos en el agua y todo va dentro del microondas, le damos salón, lo que produce es que el agua que está dentro de la célula de la hoja se caliente muchísimo, se evapora y el gas ocupa más espacio que el líquido. Entonces lo que provoca es una rotura de la célula que hace que todos los compuestos que están dentro de la célula caigan al líquido. Entonces conseguimos extraer todos los compuestos posibles dentro de ese líquido. Algo similar como si explota un globo. Cuando lo hinchan mucho, pum, explota y cae todo. Y luego la otra técnica que también es muy utilizada es la técnica con fluidos presurizados. Esta técnica alcanza unos 200 grados de temperatura y una presión equivalente a 1000 metros de profundidad. El funcionamiento es parecido a una olla a presión, ¿vale? Entonces, el aumento de presión y esas altas temperaturas favorece que las células se rompan mucho más fácilmente y liberen todos los compuestos que tienen dentro, ¿vale? Pero a ver, la microondas obviamente lo utilizamos todos y es algo que se transmitió de la ciencia. De hecho, surgió como una cosa de la NASA para calentar los productos dentro en el espacio y todo. Eso sí lo hemos extrapolado, lo que es la energía en microondas, la hemos extrapolado a la vida cotidiana. Pero ¿en realidad creéis que la extracción con fluidos presurizados es algo que utilicemos y que no aprovechemos de ese fundamento? Pues digo que sí. Un ejemplo es en el café, en la extracción del café. ¿No ha pasado que cuando vosotros hacéis café en la casa está como más guau, tiene menos cuerpo y está como más regular? Y que cuando vayas a una cafetería y os ponen el café, te lo tomas y está como más fuerte, está más consistente. Pues bueno, pues eso es la técnica de fluidos presurizados. Y diréis, ¿really, George? Pues sí. Cuando el camarero coge y mete el mango que contiene el café y le da el botoncito, el agua que entra dentro de ese mango entra a muy alta presión y a alta temperatura, haciendo que se extraigan compuestos
que a presión atmosférica no se podrían extraer y solo se extraen a ese nivel de presión. ¿Qué? Se ha quedado el cuerpo guay, ¿eh? Pues bien, ahora imaginaros que yo me lo he inventado todo, que os estoy diciendo que distintas técnicas de extracción sirven para extraer distintos compuestos, pero preguntáis, ¿y cómo sabes que está distintos compuestos si los compuestos no se ven a simple vista? Pues ahora mi compañero Álvaro os va a explicar el porqué. Buenas, ¿se me escucha bien? Bueno, pues voy a continuar, como ha explicado Javi, con sus técnicas de extracción. Él obtiene extractos donde posiblemente hay muchos compuestos. Entonces yo os voy a contar cómo somos capaces de identificar y conocer qué compuestos hay en dichos extractos. Pero antes de ello, quiero que os hagáis una idea de cuántos compuestos puede haber en una matriz vegetal. Y por ello os lanzo esta pregunta. ¿Cuántos compuestos creéis que hay en una lechuga? Yo os doy 4 opciones. La primera de ellas, entre 30 y 40. La segunda, si es verde, muchos. La tercera, ninguno. Si eso es como comer plástico. Y la cuarta, pues que las 3 anteriores son falsas. ¿Quién apuesta por la opción A? Levante la mano. ¿Algo valiente? Por ahí 1, 2, 3. Bien. ¿La B? Otro 7, 8, 10. ¿La C? Nadie. ¿Y la D? La D. Pues los que estáis en la D es la correcta. Ya a lo largo de las siguientes diapositivas veréis por qué. Pues bueno, cuando vemos una ficha nutricional en una etiqueta cuando compramos que tenga la etiqueta una lechuga, pues pueden venir los distintos compuestos que pueda haber ella, entre ellos los distintos minerales o vitaminas. Pero aparte de ello, como ha comentado Javi anteriormente, en las matrices vegetales están los compuestos fenólicos, como los que se muestran en la diapositiva. Estas especies que están presentes en las matrices vegetales aumentarían el número de compuestos que hay en estas matrices. Y por ello, la pregunta que nos vamos a hacer y que pretendo que os llevéis una idea es de cómo somos capaces de conocer exactamente qué compuestos hay en las matrices vegetales. Pues gracias a las técnicas analíticas. Son técnicas que permiten identificar y caracterizar, incluso cuantificar, es decir, conocer qué concentración exacta tienen estos compuestos en las matrices vegetales. Y entre ellas, la técnica reina es la espectrometría de masas. Esta técnica se basa en ionizar las moléculas, que posteriormente son analizadas con distintos analizadores, como un cuadrupolo, un tiempo de vuelo. Bueno, seguramente os estáis quedando un poco trastocados. Entonces voy a intentar explicarlo de una forma muy, muy sencilla, para que al menos los que no conozcáis en el fundamento de esta técnica os llevéis una pequeña idea. Pues básicamente la espectrometría de masa se podría asimilar a una balanza. Lo que hace es determinar la masa que tienen los compuestos químicos, con una muy alta precisión. Es decir, que si imaginaos que yo fuera un compuesto químico y me analizase mediante espectrometría de masas, pues obtendría una señal correspondiente a mi masa. Que ahora mismo no os voy a decir cuál sería el valor, porque me encuentro a 2 semanas de depositar la tesis y no es un buen momento para decir mi peso. Os preguntaréis qué hago ya que ahora mismo. Vale, pues si en vez de pesarme yo solo, pesáramos a toda la banda de los Gypsy Kings, pues os imaginaréis, pues si es una balanza, pues obtendrá, y si suben todos a la balanza, pues se obtendrá como resultado la masa total de todos. Pues en el espectrómetro de masas esto no es así, porque este equipo tiene una ventaja. Es decir, que si analizamos a la vez varios elementos químicos, es capaz de determinar la masa de cada uno de ellos por separado. Es decir, que en este caso no obtendríamos una única señal, sino que obtendríamos 5. Una correspondiente al peso de cada uno. Obviamente tampoco voy a poner cara a cada una de las señales porque cuando salga de la charla quiero seguir teniendo amigos. Bien, entonces, tras los ejemplos, pues imagináramos que pusiéramos en la balanza, en el espectrómetro de masas, una lechuga, o mejor dicho, un extracto de lechuga de los que ha explicado Javi,
Y en este caso, pues como he dicho, que estas matrices tienen un alto elevado de compuestos químicos, pues se obtendría en el espectro de masas una maraña de señales que sería muy difícil de interpretar, en la mayoría de los casos. Como veis, en el otro eje corresponde a la abundancia, es decir, hay señales que aparecen más intensas que otras, y gracias a ello podemos determinar qué compuestos tienen una mayor concentración o menor en las matrices vegetales. Entonces, como os he comentado, si analizáramos el extracto directamente, aunque hay aplicaciones que utilizan estas técnicas mediante infusión directa, sería muy difícil interpretarlo. Y para facilitar esta interpretación, utilizamos la espectrometría de masas acoplada a otras técnicas, como las técnicas cromatográficas o separativas, ¿vale? Que como su propia palabra dice, lo que hace es, antes del análisis por el equipo de masas, hacer una separación de los compuestos. Estos equipos, que existen principalmente son dos, la cromatografía de líquidos y de gases, que su diferencia es si estamos analizando compuestos volátiles o compuestos presentes en una matriz líquida. Tienen diferentes módulos, pero el principal es la columna, que es donde se produce la separación. Para que lo entendamos, imaginaros que esta es la columna, está puesta antes del analizador de espectrometría de masas y tenemos como muestra, en este caso, un grupo de niños. Pues esta columna realmente tiene un relleno. Imaginaros que es un relleno de gominolas. Bueno, como estamos en una charla de alimentación saludable, mejor pongamos frutas. Entonces, pues cuando empecemos el análisis, los niños empezarían a andar y hay niños que no les gusta nada la fruta y pasarán la columna súper rápido. En cambio, hay otros que se irán parando y hay otros que les encanta la fruta y nada más entrar a la columna se quedan parados comiendo fruta. Entonces, debido a las diferentes diferencias, se produce la separación de ellos. Entonces, conforme van llegando, van saliendo de la columna, llegan al detector y obtendríamos su señal de masas. Esto mismo ocurre con si fueran niños, los compuestos. Vamos a poner el vídeo, ¿puedes ponerlo? Obviamente la columna no está rellena ni de gominolas ni de frutas, sino está de un tipo de compuesto que hace que unos compuestos interaccionen más con la columna que con que otros y por eso se produce la separación. Entonces, en el tractor imaginaos que viene Javi con su extracto recién recogido de lechuga, las bolas serían los compuestos químicos, se introducen a la columna, van a ir pasando mediante una fase disolvente y, dependiendo de la interacción, los compuestos que interaccionan más con el relleno de la columna y van más lentos, en caso los que interaccionan menos, como son en este caso los rojos, pasan más rápido, salen los primeros, que sean los que llegan al detector. En este caso es un tractor que los va recogiendo, pero imaginaos que hay el detector de masas que nos va midiendo la masa exacta de todos los compuestos que van saliendo de la columna. Entonces, al final de ello lo que tenemos es un cromatograma, es decir, a lo largo del tiempo qué señales han ido saliendo, qué compuestos han ido saliendo y la masa de cada uno de ellos. Aquí os muestro un ejemplo de 3 cromatogramas de 3 variedades de lechuga y como veis, pues en realidad se han detectado con una determinada metodología, ¿verdad? Hasta más de 160 compuestos. Por lo tanto, lo que estabais en la opción de la correcta. Vale, pero esto no acaba aquí y por muy potente que sea esta técnica, muchas veces aparecen dificultades, como os va a presentar a continuación. Un sencillo ejemplo ocurre con las moléculas que son enantiómeros. Para los que no conozcáis este término, las moléculas que son enantiómeros realmente son moléculas que son imágenes especulares entre ellas mismas, es decir, como las manos. Es decir, son imágenes especulares que no se pueden superponer. Entonces, esto es un fenómeno muy frecuente en las moléculas químicas. Entonces, como son idénticas, casi, menos que son imágenes especulares, tendrían la misma masa y una estructura muy similar, por tanto, la señal en el espectrómetro de masa sería idéntica. Y es muy difícil saber qué isómero tenemos. Y diréis, ¿esto es importante? Pues al igual que las manos, una persona diestra es mucho más habilidosa con la mano derecha para escribir, pues en los compuestos pasa lo mismo. Entonces puede ser que un isómero o un enantiómero, un compuesto de ellos, sea el que presente la bioactividad y el otro no. Un ejemplo, que posiblemente a muchos os suene, es el caso de la talidomida. La talidomida era un fármaco que se administró entre 1957 y 1963 como sedante y calmante de las náuseas en las mujeres embarazadas.
Os decía que posiblemente conozcáis el caso porque tiene mucha prensa actualmente debido a las repercusiones que tiene, ya que debido a la administración de este fármaco había niños que nacieron con malformaciones. El problema es que la talidomida es un enantiómero, es decir, hay dos moléculas que son imágenes especulares entre ellas. Pues el isómero que está a la izquierda es el que realmente tenía las propiedades beneficiosas, pero en cambio el isómero que está a la derecha era el que producía todas las malformaciones que, por desgracia, ocurrieron. Entonces, como el fármaco se administró los dos compuestos mezclados, se producían ambos efectos y por ello el infortunio de este caso. Perfecto. Entonces, si tenemos un caso como este, ¿cómo somos capaces de determinar la estructura exacta o qué isómero tenemos? Pues para ello podemos comprar un patrón comercial y analizarlo mediante columnas quirales, que tienen la propiedad de separar estos compuestos a lo largo de la columna cromatográfica que he explicado anteriormente, aunque estas son bastante caras. O podemos purificar los compuestos y analizarlos por la resonancia magnética nuclear. Que muchos os estaréis preguntando, ¿qué es esto? Pues seguramente bueno, la etapa de purificación consistiría en pasar compuestos en una columna más a grande escala, y en este caso el tractor de abajo, pues en vez de ser analizador, pues serían distintos recipientes y vamos recogiendo fracciones de los compuestos que van saliendo en un determinado tiempo. Principalmente el compuesto de interés que creemos que es bioactivo. Y la técnica de resonancia magnética nuclear, seguramente, si os hablo que si os habéis hecho alguna resonancia alguna vez, seguramente os suene, o si conocéis a alguien que se la ha hecho, porque es una técnica que se utiliza en los hospitales como técnica de imagen para diagnosticar si hay o no una cierta enfermedad. Pues en el caso de los compuestos químicos hay una técnica que el fundamento es el mismo. Obviamente no se introduce el compuesto en un equipo de un hospital, sino es un equipo especial donde el equipo va introducido en una varilla, se introduce y con el mismo fundamento al final se obtiene una serie de señales que si se interpretan químicamente podemos ser capaces de saber qué estructura tiene exacta un compuesto y en este caso diferenciar en antiómeros. Vale, entonces sé qué compuestos tiene la planta o el extracto, pero ¿cómo sabemos que son bioactivos? Pues en este caso quiero poner esta noticia que salió este verano a través del canal UGR, que decía esto: científicos de la UGR participan en un estudio que demuestra la actividad antitumoral del gazpacho frente al cáncer de colon en cultivo celular. Esta noticia tuvo mucha repercusión, salió en distintos medios como la ABC, La Vanguardia, y tanta repercusión que hubo otras noticias que dijeron no, el gazpacho no es el milagro anticáncer aunque lo afirme un estudio. Siempre que leamos este tipo de noticias tenemos que tener cuidado, aunque hay que decir que todas las noticias que se publican de canal UGR, incluida esta, están basadas en estudios científicos publicados en revistas internacionales. Como os muestro, en este caso está publicada en Food Research International, que es una revista del ámbito de la alimentación con un alto índice de impacto, ¿vale? Entonces, os voy a explicar un poco el estudio que se llevó a cabo en que lo que realmente se realizaron fue una simulación in vitro de las reacciones que se producen durante la digestión del gazpacho. Entonces, cogieron simuladores en el laboratorio, reactores que simulan un estómago, ponen el gazpacho, hacen las reacciones simuladas y obtienen unos productos. Esto tanto en el estómago, en el intestino. Pues estos productos que obtenían de las reacciones de digestión fueron ensayados en un ensayo celular, también in vitro, con células de cáncer. Y a través de ahí, pues ellos obtuvieron sus resultados, iban aumentando las dosis de gazpacho y llegaron a las conclusiones con las que publicaron el artículo. Por tanto, el artículo tiene su evidencia científica. Hay que luego entender que este tipo de ensayos tiene ciertas limitaciones porque son un ensayo a escala in vitro cuyas conclusiones pues, pueden estar sesgadas porque no se pueden generalizar a un estudio a escala in vivo, como sea un ensayo en humanos, aunque sí puede ser una buena información como precedente para seguir investigando sobre este tipo de compuestos. Por tanto, para ensayar la bioactividad pues hay este tipo de modelos, que sean ensayos in vitro, donde se utilizan modelos celulares, o ensayos que simulan, como he comentado, las reacciones que se producen durante la digestión. Estarían también ensayos en modelos animales. Y finalmente los ensayos clínicos, que son los más difíciles de llevar a cabo,
pero las conclusiones que se obtienen de un ensayo en humanos pues serían las más fiables de cara a utilizar los compuestos con un objetivo industrial o sacarle un beneficio. ¿Sí? Pues por ello, uno de nuestros proyectos que estamos desarrollando actualmente es cambiar un poco el enfoque, ya que tradicionalmente lo que se ha realizado es la extracción del compuesto, los caracterizo y compruebo qué compuestos tienen bioactividad y de un modelo in vitro. Y a partir de ahí pues voy pasando a modelos animales, a modelos humanos. Entonces lo que estamos haciendo en nuestro grupo de investigación es cambiar este enfoque y queremos empezar utilizando extractos, pero administrándolo directamente a humanos. Por ejemplo, un extracto de té verde y ver qué compuestos realmente están en plasma sanguíneo. Ya que, por ejemplo, yo puedo ver que un compuesto en una planta es bioactivo, pero cuando yo me lo tomo, realmente a plasma puede llegar un compuesto que ha interaccionado con otro, que ha reaccionado, y realmente el compuesto puede ser bioactivo en una célula, pero es que ese compuesto nunca llega al plasma sanguíneo ni a las células donde quiere ejercer la actividad. Entonces son factores que tenemos que tener en cuenta. Entonces estamos llevando a cabo este tipo de estudio, estamos empezando ahora a llevar a cabo este estudio que esperamos tener resultados pronto. Vale, y ahora nos preguntamos, vale, y en el caso de que encontremos un compuesto que tiene propiedades bioactivas, ¿qué hacemos con él? Pues podemos purificarlo a través y llevarlo a escala industrial para poder comercializarlo o poder formularlo en un alimento. De esto hablarán posteriormente mis compañeras. Pero claro, imaginaros que nosotros estamos trabajando con matrices vegetales y os pongo un ejemplo, que es la Sclerocara virrea, también conocida como marula, que es un árbol que se encuentra en el sur de África. Pues estamos trabajando con esta matriz y publicamos un artículo este año donde se demuestra que este árbol tiene compuestos con posible potencial antidiabético. Pero claro, si encontramos un compuesto que posiblemente encima no esté ni en alta concentración en la corteza de este árbol, pues si queremos llevarlo a una escala industrial, pues nos tenemos que poner a talar los árboles de toda África, cosa que no es viable. Por ello, una alternativa, en caso de que encontremos un compuesto en una de estas matrices, es llevar a cabo una síntesis química de estos productos. Cuando hablamos de síntesis química o productos químicos, siempre hay mucho alarmismo, por desgracia, pero no hay que tener tanto alarmismo con los productos químicos o productos naturales, enfrentados con productos naturales, ya que todos los compuestos son productos químicos. Y para ello, un par de ejemplos. La corteza del sauce tenía presente, es de donde se obtuvo por primera vez la aspirina. Otro ejemplo es el taxol, ya que en 1958 se llevó un estudio con 35.000 especies para encontrar en alguna de estas especies a un compuesto anticancerígeno. Se encontró el taxol, que actualmente se está utilizando para el tratamiento del cáncer de mama, en el árbol tejo del Pacífico. Por lo que, para que veáis la aplicación que tiene y que se relaciona entre los compuestos naturales y la farmacia y los fármacos. Así que, para continuar, seguimos haciendo preguntas de cómo formulamos los alimentos a partir de estos compuestos bioactivos. Y ya doy paso a Sandra. Bueno, hasta ahora diréis, ¿y dónde están los alimentos funcionales? Pues claro, en verdad todo esto tiene su sentido. Javi ha empezado a hablarnos de la extracción desde la planta, si os acordáis, desde la planta ha empezado a hablarnos a extraer esos compuestos que son bioactivos dentro de una planta. Y después Álvaro nos ha empezado a hablar y nos ha estado explicando cómo podemos saber qué son esos compuestos y además si son bioactivos o no, ¿vale? Hasta aquí tenemos compuestos bioactivos que están identificados, pero ahora el problema viene a la hora de formular un alimento funcional, porque no acaba aquí toda la etapa. Cuando nosotros queremos incorporar los compuestos bioactivos a un alimento funcional, tenemos que tener muy en cuenta su biodisponibilidad. Es decir, nosotros tenemos una planta, obtenemos ese extracto, lo introducimos en un alimento y ese alimento, cuando lo ingerimos, tiene que pasar por la boca, el esófago, llegar al estómago hasta el intestino, donde ahí se absorben esos compuestos que son bioactivos para realizar sus funciones fisiológicas.
que son lo que entendemos como alimentación funcional, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que del paso de esos compuestos bioactivos desde la boca hasta el intestino, para que se absorban, puede ocurrir que pierdan su bioactividad. Se pueden degradar, pueden sufrir modificaciones, con lo cual puede hacer que esa bioactividad se pierda. Esto hace cuestionarnos algunas cosas, como por ejemplo, ¿se absorbe todos los compuestos bioactivos que nosotros ingerimos en el alimento? ¿O qué es lo que realmente llega a las células y es lo que nos da esos efectos beneficiosos? Bien, esto es una ardua tarea y es un problema a la hora de desarrollar un alimento funcional. Pero hay técnicas que posibilitan el hecho de proteger ese compuesto bioactivo para que no sufra modificaciones o para que no se degrade y para que una vez que se absorba en el intestino, pues ya ejerza su acción fisiológica, ¿vale? Una de las técnicas muy utilizadas es la encapsulación. Encapsulación lo podemos ver todos como si nosotros tenemos nuestro compuesto bioactivo y lo recubrimos con un material, de tal manera que ya tengo mi compuesto bioactivo protegido, ¿vale? Si yo lo tengo protegido, en el momento que yo lo ingiero con el alimento, por el tracto digestivo será resistente y podrá absorberse en el intestino y ejercer su función. Además, con esta técnica, imaginaros que este compuesto bioactivo está dentro de un alimento, pero es que el alimento en sí también tiene otros nutrientes, hay proteínas, azúcares, otros componentes del alimento. Entonces esto puede interaccionar con el compuesto bioactivo y hacer que pierda su bioactividad. Por eso, a través de la técnica de encapsulación, al protegerlo, evitamos que los otros componentes del alimento interaccionen y hagan que pierda esa bioactividad. Por otro lado, con las técnicas de encapsulación podemos evitar efectos adversos, es decir, por ejemplo, sabemos ya que el omega 3 pues da mal olor o mal sabor, pero cuando nosotros lo tenemos encapsulado y lo incorporamos en un alimento, podemos evitar ese mal olor o ese mal sabor, porque no dejamos que eso pase a la matriz alimentaria, ¿vale? Y por último, incluso a través de la técnica de encapsulando ese compuesto bioactivo, nosotros podemos controlar dónde queremos que se libere. Si, por ejemplo, queremos ir a hacer un alimento funcional que vaya dirigido a la flora bacteriana, pues podemos cambiar ese material de recubrimiento para que se libere al final del intestino delgado. O bien, si queremos una absorción rápida, cambiar ese material de recubrimiento para que se absorba rápidamente. Bien, una vez que nosotros tenemos esos compuestos bioactivos encapsulados, ya sí que tenemos que jugar con el engranaje de compuestos bioactivos y alimentos. Y esto tampoco es una tarea fácil, porque tenemos numerosos compuestos bioactivos en matrices vegetales que pueden ser incorporados a aceites, leches, pan, cereal, carne, en fin, a cualquier tipo de alimento. Por eso es muy importante, este paso es crucial a la hora de formular un alimento funcional. Un ejemplo, todos habéis visto la leche omega 3, ¿vale? Esta leche omega 3, la leche por sí sola no contiene omega 3, ¿vale? Se le ha añadido omega 3. ¿De dónde procede? Pues sí, procede del pescado. Es decir, esta leche omega 3 contiene pescado. Pero diréis, si está buenísimo. Si yo lo he probado, esto no ni huele a pescado, ni sabe a pescado. Lo cierto es que lo que se hace es una extracción de aceite de pescado a través de él, ¿vale? Y se encapsula. Y después se incorpora a la matriz alimentaria, que en este caso es la leche, ¿vale? Y evitamos que ese mal sabor o ese mal olor que produce el aceite de pescado, pues lo notemos nosotros canolísticamente. Si no, eso no se podría llevar al mercado. Al fin y al cabo, quien compra es el consumidor y debe estar bueno para que la gente lo compre. Otro ejemplo. Como veis, pongo puleva y no pongo asturiana porque yo soy granaína. Entonces tengo que ponerlo de mi tierra. Otro ejemplo es la leche enriquecida en fibra. Esta leche, la fibra de donde la obtienen es de la raíz de la chicoria y de la avena, ¿vale? Y la incorporan
en una matriz láctea también. Vale, como habéis visto, los dos ingredientes funcionales que aquí he incluido en estos dos productos funcionales son la fibra y el omega 3. ¿Qué ocurre? Estos dos productos ya están reconocidos y autorizados por la EFSA su utilización y puede alegar que son alimentos funcionales. Nosotros, en el campo de las plantas y de los compuestos fenólicos, específicamente, lo tenemos un poco más chungo, por así decirlo, porque aún la EFSA no tiene autorizado la utilización de estos compuestos como para alegar en un alimento funcional. Por otro lado, como habéis visto, he nombrado dos ejemplos de leche. Y diréis, es verdad que es que yo voy al supermercado y casi todo lo que encuentro de alimentación funcional viene es un producto lácteo. Y lo cierto es que de todos los alimentos funcionales que ahora mismo circulan por la industria alimentaria, un 43% pertenece a los productos lácteos. Es decir, es bastante ese porcentaje. ¿Y por qué? Diréis. Pues muy sencillo, es que la leche, vamos a decir que es muy manejable. Es decir, los componentes de la leche hacen que sea fácil incorporar cualquier agente externo a él y que podamos desarrollar un alimento funcional. Por eso, preferiblemente, se escoge la leche como matriz alimentaria para desarrollar este tipo de alimentos. Pero no quiere decir que solo se hagan leches funcionales. También hay aceites, pan, cereales, carne, etcétera. Incluso en nuestro centro ahora mismo se está desarrollando guacamoles funcionales, ricos en fibra, light, etcétera. Una vez que nosotros hemos desarrollado nuestro alimento, diréis, pues genial, al mercado, pero no, todos sabéis que debe estar bueno. Y para eso tiene que pasar un análisis que se llama sensorial, ¿vale? Donde tenemos que evitar tanto los malos olores como un mal sabor. Para ello contamos con paneles de cata. En estos paneles de cata, gente que es experimentada en la materia prueba el alimento y le tiene que dar el ok. Puede ser que no se lo den. Entonces tendríamos que volver un paso hacia atrás, reformular ese alimento para encontrar el equilibrio y que al final sea organolépticamente aceptado, porque si no, nunca llegaríamos a vender ese producto. Y bueno, diréis, bueno, ya está, si ya está aceptado, si ya está bueno, pues adelante. Pues no, ahí no acaba la historia. También, una vez que ya tenemos el alimento, debemos hacer estudios tanto preclínicos como test de seguridad alimentaria y por último ensayos clínicos. Se hace con los compuestos bioactivos que habíamos extraído y que habíamos caracterizado, pero también se tiene que hacer cuando ese compuesto bioactivo está dentro de la matriz alimentaria, porque puede ser que cuando esté que sea aislado bioactivo, pero que cuando esté dentro de un alimento no lo sea. Por eso es necesario hacer todos estos ensayos tanto en animales como finalmente en humanos. Así podríamos completar un puzzle donde vienen todas las fases del desarrollo de un alimento funcional hasta llegar hasta el producto final. Nosotros tenemos un poquito más de desventaja por el hecho del campo de los compuestos fenólicos o polifenoles, ya que tenemos que sobrepasar muchas barreras para poder llegar. Pero nosotros, los Basque Street Science, mejor dicho, nuestro equipo, estamos ahí en la lucha y creando conocimiento para intentar llegar a que la EFSA autorice estos compuestos y estos alimentos podamos sacarlos al mercado con la etiqueta de alimento funcional. Y ahora Marilu nos va a hablar también porque nosotros, todo este conocimiento también nos sirve para darle la transferencia de ello a otras empresas. Entonces, Marilu, cuando quiera. Bueno, y ya para terminar la fase de lo que es la alimentación funcional y todo lo que lleva a la experimentación, decir que es complicado realmente porque es verdad que dependemos de que la EFSA reconozca alegaciones para este tipo de productos,
que no van a salir ahora mismo al mercado, porque realmente nadie va a sacar un producto al mercado si no le puede alegar una propiedad beneficiosa, en el caso de los polifenoles, no sea que sea el aceite de oliva como hemos visto. Pero realmente necesitamos, y lo importante de nuestro trabajo es que necesitamos crear conocimiento, no solo para buscar alegaciones y para encontrar y ser los mejores del mundo porque hemos encontrado un alimento que cura el cáncer, no. Vamos a empezar por abajo y realmente vamos a compartir ese conocimiento con las empresas. Vamos a hacer que ellos innoven, porque realmente innovar debería ser una obligación de las empresas. Eso va a crear una ventaja competitiva. Al fin y al cabo hay muchos productos en el mercado y tú tienes que ser especial. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues antes de cómo lo hacemos nosotros, gente que tiene muy buenos laboratorios y que está muy experimental, ahora os diré de quién es esta marca. No solo el alimento tiene que ser súper funcional y todo eso, lo importante también es que el proceso se lleve a cabo mediante una sostenibilidad, ¿vale? Esta empresa tiene un triple compromiso ambiental, tiene 0 consumo de agua, 0 residuos y 0 emisiones contaminantes. No vaya a ver el vídeo, bueno, no lo vaya a escuchar, pero yo os lo cuento. Se trata de Don Simón, que aunque también saque productos con zumos ricos en vitaminas, que tienen menos azúcares añadidos, no es esto lo que quiero resaltar. Lo que quiero resaltar es que ellos, aunque tienen un mercado que es bastante grande, apuestan por la innovación, apuestan por crear sus propias empresas que tengan una bioeconomía circular. Entonces, ellos, por ejemplo, han abierto una nueva planta en Huelva, tienen sus propios campos de naranja. ¿Y qué es lo que hacen? Ese agua la reciclan. De las cáscaras de naranja que tiran para hacer los zumos, sacan aceites esenciales. O sea, aparte de que se están ahorrando el tema de los residuos, porque todo esto genera residuos y eso crea un gran impacto ambiental, lo están ahorrando, están sacando beneficios y encima están sacando productos de alto valor añadido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues a nosotros recientemente nos han concedido en el centro un grupo operativo que, si no lo conocéis, bueno, distintas empresas tienen un problema o tienen una inquietud en común. Vamos a juntarnos y vamos a pensar. Es complicado desde el punto de vista de las empresas hablar de innovación, de ciencia y empresas, porque la empresa quiere un producto, nosotros queremos investigación básica, tenemos que llegar a un compendio, ¿vale? Entonces, en este grupo nosotros lo que hacemos es que tenemos empresas que desarrollan guacamoles. Como os ha dicho Sandra antes, estamos desarrollando también un proyecto de guacamoles funcionales que evidentemente no van a salir al mercado ricos en antioxidantes que tienen polifenoles, no pueden salir porque no tenemos alegaciones, pero podemos sacar alimentos funcionales ricos en fibra, ricos en vitamina A, que protejan el sistema inmune, y eso es lo que vamos a hacer con los guacamoles. Pero estas empresas que hacen guacamoles, ¿cuántos residuos van a generar? La piel, los huesos, el destrío, no sé, vamos, últimamente la producción de aguacate ha crecido muchísimo. Probablemente en vuestra casa habéis comprado aguacate verde y en 2 días se os ha puesto negro. Eso no puede salir al mercado, eso no se puede utilizar. Entonces, ¿qué hacemos con todo este destrío? ¿Qué hacemos con todas estas pieles, con todos estos huesos? Quemarlo. Estamos creando un impacto ambiental que realmente, aunque sea un producto súper bueno y que sea muy impactante en la salud, no lo estamos haciendo de una forma sostenible. Nosotros hemos conseguido este proyecto que está basado en una economía circular. ¿Qué hacemos con esas pieles, con esos huesos? Hacemos pienso para alimentación animal. Hoy en día los pastos con el cambio climático ya no tienen la misma calidad, eso produce enfermedades en los animales. Si enriquecemos esos piensos, vamos a beneficiar que no se produzcan ese tipo de enfermedades creando piensos con unos compuestos bioactivos, pero además le vamos a hacer a las empresas que tengan un residuo cero. O sea, que no inviertan dinero en tratar esos subproductos, esos residuos. Van a ahorrar dinero y van a sacar productos de alto valor añadido. También hay empresas como Nata, que está en Madrid, que, como ha contado antes Javi, se crean extractos, pues ellos también tienen una empresa de extractos, hacen los extractos de matrices vegetales y realmente los distribuyen, ya sea para incorporación en nutracéuticos, que bueno, son formulados farmacéuticos que no llegan a ser medicamentos, pero son ricos en compuestos bioactivos, para incorporarlo en alimentos funcionales, por supuesto, y en cosmecéuticos, ¿vale? Que son compuestos a los que tienen estos compuestos añadidos. Y aquí cerramos el círculo, porque realmente estamos creando unos guacamoles, pero el residuo que genera lo estamos aprovechando tanto para animales,
estamos aprovechándolo tanto para ahorrar ese gasto en residuos como para crear nuevos productos que van a ser más competitivos porque son novedosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la investigación básica que nosotros tenemos en la alimentación funcional, aunque no sea ni para sacar el gazpacho que cubre el cáncer de colon, o que no sea para sacar el producto más vendido en el mercado, es importante esta investigación básica porque necesitamos afianzar esos conocimientos y necesitamos verificar esa funcionalidad. Y mientras tanto, comer saludable, tener un estilo de vida saludable, porque necesitamos comer bien. Nunca, y os lo digo desde ya, aunque lo saquemos, todo el mundo me dice, ¿para cuándo saca algo que me quite de que yo no engorde? Yo también lo querría, pero no, ni lo vamos a sacar ni nada. Esto es un error. Nunca vamos a sacar una píldora que tú estés en tu casa tumbado y te haga estar bien o te haga adelgazar. Siempre va a ser un complemento, ¿vale? Es muy importante la alimentación funcional. Y bueno, si queréis saber un poco más de la alimentación funcional y desde un punto de vista práctico, os esperamos este viernes a las 6 de la tarde en el stand 14 en la Noche Europea de los Investigadores, que lo vaya a pasar, chachi, porque tenemos allí, vamos a montar un stand de alimentación funcional, pero también os vamos a dejar que probéis distintos extractos de plantas, la funcionalidad que tiene frente a radicales libres, ¿vale? Así que os esperamos a todos allí y como veréis, en el fondo os hemos engañado un poco y sí que somos 5. Porque en exclusiva este viernes presentaremos el 5.º miembro de los Bactri Science, que bueno, está por aquí. Así que os esperamos a todos y muchas gracias.